Buenas tardes, compañeros. El día de hoy en el video vamos a hablar sobre Francisco Rojas González. Aquí está su libro. Vamos a ahondar un poquito en su vida, en el contexto social, porque a él le tocó vivir desde la Revolución hasta el gobierno de Miguel Alemán y cuando estaba en elecciones Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a abordar un poquito su obra narrativa, más que nada breve, como los cuentos, sobre todo El Diosero, que fue editado en 1952 por el Fondo de Cultura Económica. Vamos a hacer un análisis de algunos cuentos y por supuesto vamos a reflexionar sobre las aportaciones que hizo Rojas hacia la literatura universal y por supuesto a la mexicana. Comenzamos. Francisco Rojas González nace en Guadalajara, Jalisco, en mayo de 1903. Hijo de Francisco Rojas y María González y hermano mayor de 7 hermanos más. Con la Revolución, su familia pierde bienes y terrenos y se mudan a La Barca en 1912. Luego, Rojas se muda a México para estudiar en la Escuela de Comercio y Administración. A raíz de esto recibe el apoyo de su tío Luis Manuel Rojas, quien fue un gran personaje en la política, puesto que fue un reconocido político que acusó al embajador estadounidense Lane Wilson por el golpe contra Madero. En 1920 termina sus estudios y participa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se ve involucrado en el escándalo del asesinato de Venustiano Carranza en Aljibes, puesto que él iba en su compañía política cuando ocurrió el percance. Toma cargos políticos de representación como canciller y vicecónsul en estados norteamericanos. Después se enfada y renuncia e ingresa al Departamento de la Estadística Nacional en 1928. Es en este año cuando plasma su talento en publicaciones narrativas breves en la Revista de Revistas, títulos como El último charro y Flirt, primeros cuentos de 1928. A la par, se interesa por tomar clases de etnología y antropología con Miguel Otón de Mendizábal, quien era un prestigioso maestro y más adelante se volvería su mejor amigo. Rojas comienza a mostrar interés por los problemas sociales y culturales y se une a grupos políticos como el Bloque de Obreros Intelectuales, siendo partidario de Carranza, Obregón y Elías Calles. En 1930 publica por primera vez su volumen de narraciones Historia de un frac, que luego incluiría en Y en otros cuentos, así como regulares publicaciones en El Universal Ilustrado y Crisol. Estas revistas eran de las pocas que sobrevivieron a esa época tan dura. Años después, su interés social lo lleva al Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM como estudiante e investigador de poblados como Michoacán y Oaxaca, entre otros estados. En relación con su vida íntima, en 1933 se casa con la tapatía Lilia Lozano Tejada, con quien tiene 3 hijos. Un año después, publica junto con Mendizábal la obra de Geografía Lingüística de México, México en cifras, Atlas Estadístico. Simultáneamente, publica su obra literaria de narrativa El Pajareador. Rojas sigue viajando y realizando investigaciones y publicando. Por ejemplo, tenemos su volumen de cuentos de 1937, Sed. 2 años después, funda la Revista Mexicana de Sociología, donde hace publicaciones de carácter científico interesantes, tales como Los Tzotziles, de 1941, Totemismo y Nahualismo, 1943, Estudio Histórico Etnográfico del Alcoholismo entre los Indios de México, 1942. Así también obras mayores tales como Los Tarascos, en 1940, Atlas Etnográfico de México de 1941 y Carta Etnográfica de México en 1942, todos ellos enfocados en el ámbito indígena. A la par, su hábito excelente en narrativa breve lo lleva a teorizar sobre el cuento, evidencia de ello su conferencia El cuento mexicano,
su evolución y sus valores de 1944, entre otras publicaciones al respecto. Gracias a sus conocimientos y habilidades, el mismo año logra su primera novela ganadora del Premio Literatura Nacional, La Negra Angustias. Publica su segunda novela, Lola Casanova, en 1947. De éxito rotundo, es llevada a la pantalla grande 2 años después, así como su novela anterior, La Negra Angustias, 1950, y algunos cuentos. La película mexicana Raíces, de 1953, aborda 4 cuentos del volumen El Diosero. La película es dirigida por Benito Alasraqui. Cabe señalar que Rojas se introdujo en el medio cinematográfico como guionista y director, pero decidió seguir apoyando los estudios etnográficos y las conferencias sobre la novela. Ejemplos de ellas son la novelística mexicana en el siglo XX y los novelistas y la novela contemporánea mexicana. El mismo año logra terminar El Diosero con el Fondo de Cultura Económica, salvo que se publica en 1952, cuando el autor ya había muerto. Corrió la misma suerte la antología de cuentos de las Américas preparadas para la SEP. En cuanto al mundo político, siguió activo y apoyaba mucho a su amigo Adolfo Ruiz Cortines. En un 11 de diciembre de 1951, durante una reunión sobre la candidatura de Cortines en Guadalajara, Rojas sufre un infarto masivo y muere al instante. Como vimos, a Rojas le tocó vivir en carne propia los estragos de la revolución, perdió bienes con su familia y por eso creo que no era partidario de los revolucionarios, al contrario, él apoyaba a Carranza, a Obregón y a Calles. Como vimos, le tocó vivir varias guerras civiles como el porfirismo, la revolución y la guerra cristera, y a raíz de eso lo plasma en sus novelas. Lo podemos ver en los cuentos, y aunque no nos tocó leer las novelas, tiene a La Negra Angustias y a Lola Casanova, que hablan sobre esas mujeres que desarrollan su vida en la revolución. También Rojas nos hace ver un México del siglo XX un tanto relegado porque él se enfoca más en ámbitos indígenas. Él como investigador analiza estas poblaciones alejadas de la ciudad, en las provincias, y muestra su forma de vivir. Y es otra forma de mostrar un poco sobre México, algo que aporta a su nacionalidad más que nada. Un rasgo que no se había visto antes, o al menos no desde la nueva perspectiva de Rojas. Su presencia aportó grandes conocimientos a la estadística, la geografía, la antropología, la sociología, el folclore y por supuesto a la literatura mexicana. Y también me impresiona mucho su gran acervo cultural y sus grandes habilidades, ya que fue de todo, fue escritor, fue guionista, fue director, fue ensayista, conferencista, investigador. Fue de todo este hombre y yo creo que eso es muy admirable en los escritores del siglo XX. Rojas, como escritor, fue un testigo activo en todas las etapas, desde Porfirio Díaz hasta Miguel Alemán. Determinado por estos cambios constantes, comienza una búsqueda que finaliza en el nacionalismo, el costumbrismo y lo universal. Estos elementos llenarán sus obras de experiencias personales y preocupaciones reales. La emotividad de la transición del cambio social de alguna forma lo volvió comprometido y responsable socialmente. Gracias a sus viajes de investigación y pasión por su país, queda maravillado por el mundo provinciano, aunque no aparta lo citadino. Mezcla el humor, la fantasía, el realismo, la denuncia y la crítica en sus obras. Se define a sí mismo como escritor literario narrativo en su conferencia sobre la historia del cuento y novela mexicana desde su formación hasta lo contemporáneo. Rojas define el cuento como un aporte de Miguel Martínez Rendón. El cuento es hendidura de sueño, por donde vemos el mundo, y advierte 4 características importantes: frescura, luminosidad, sugerencia y brevedad. Elementos que aparecen en todos los cuentos de Rojas.
El autor ve al cuento como vehículo de manifestación artística del pensamiento humano, así como la síntesis del conocimiento de las generaciones humanas. La tarea del autor es guiar didácticamente a través de la tradición hasta esa sabiduría. En específico, el cuento mexicano es mestizo, fruto del legado prehispánico y el hispano, cada uno con tradición literaria en su función histórica. Gracias a ello, el cuento mexicano posee diversas cualidades como el misticismo, la fantasía, la ficción, la realidad, entre otros elementos. Con la revolución, dice Rojas, se desempolva el arisco paisaje de México, con personajes de carne y hueso, paisajes pintorescos, desolados, narraciones sinceras y de aliento. Los autores representativos del cuento contemporáneo, operando en un terreno mexicano, afinan su estilo, humanizan la trama y diseccionan a sus personajes en carne viva para extraer el problema psicológico, penetran en el alma de la masa y se encaran con el complejo social para resolverlo con elementos propios, ya sea en la ciudad, en las provincias, en esos grupos sociales que nunca fueron desnudados. Rojas, en su proceso nadó en el nacionalismo y trascendió hasta la incorporación de la cultura de la literatura hacia los senderos de la universalidad a través del realismo, ya sea expresionismo, abstraccionismo, romanticismo y naturalismo, una mezcla de todo. También mezcló lo imaginativo, la estética y por supuesto la pedagogía. Rojas estaba impregnado de la temática mexicana, la cual deseaba enlazar siempre a algo más allá, lo universal. En sus cuentos habla sobre la existencia, los grupos sociales y su fenomenología, como los mundos indígenas, los hábitos, las etapas históricos sociales, como la revolución y la cristiada, y el cotidiano discurrir. Era nacionalista, pero también un hombre cosmopolita. En la colección de cuentos de El Diosero de 1952, Rojas retrata la vida popular de pueblecitos de grupos étnicos de algunos estados de la República, sobre todo de Jalisco y sus alrededores. Narra de forma espléndida las texturas, los colores, los olores y la esencia de los paisajes donde se desarrollan las breves historias, todas ellas llenas de folclore, ritos y festejos. Observamos las danzas, el parto, el bautizo, las fiestas parroquiales, la sabiduría popular, la crianza, la música, el baile, la vestimenta, la familia, el papel de la madre, entre otros elementos. También aborda las costumbres mestizas que van de lo católico a lo tradicional prehispánico y su naturaleza nutritiva, a veces pagana, a veces mágica. Retrata su única forma de vivir, tan natural como el hábitat animal, de ahí sus características animalescas. Recurre a esa simulación de sus lenguas madres o dialectos y su adaptación a un compacto español, inmersos en su propio mundo y su cultura, sus creencias y visiones respecto a lo nuevo que llega con la presencia extranjera o ajena. Por ejemplo, tenemos la pintura de la Mona Lisa, la presencia extranjera o de clases más altas que a veces desean explotarlos o incluso menospreciarlos. Rojas acompaña a esas mujeres roídas por la miseria que atienden su choza, amamantan a sus hijos y salen adelante sin dejar sus raíces ayudando a su marido, sobreviviendo a la carencia del maíz y leche en la sequía y a veces convirtiéndose en la vaca del sustento. Otras veces, como objeto de investigación para demostrar el alma de los indios mexicanos, demuestran que lo que se cree su ignorancia no es más que lo desconocido de su mundo, porque son capaces de admirar y de reconocerse a ellos mismos en todo. Rojas hace pequeñas alusiones al sincretismo religioso y su llegada, así como los rasgos en común con la humanidad en un colectivo. Se encuentra esa fe y esa calidez tan distintiva y sobre todo la supervivencia y el amor a sus raíces, aunque también es contrastada con la ignorancia, muchas veces con lo intelectual.
Rojas retrata sus problemas sociales reales que quejaban al indio y al mestizo al enfrentarse a la pobreza, las injusticias y su explotación laboral, así como el abuso hacia ellos y su ingenuidad, pero también demuestra su bravura, garra e inteligencia para resolver dichos problemas a su correspondiente manera. Su forma de ver la vida entra en perspectivas individuales y colectivas. Su vida, sea un milagro azaroso, una maldición o una fortuna labrada, siempre resulta alentadora. Pero más interesante todavía, en plena modernización, es esa confrontación con grupos étnicos que se resisten a dejar sus orígenes y modernizarse. Esa confrontación de mundos en un mismo espacio y la visión observadora de un lado y del otro. Sobre los aspectos que Rojas aportó a la literatura mexicana y a la universal en general, me parece que fue el fiel retrato que hizo él sobre las poblaciones etnográficas de México, o ya sea sobre lo que estaba pasando en México, porque lo hace desde muchas perspectivas. Lo hace desde la sociología, la antropología, la etnología. Entonces él hace muchos detalles que muchas personas no pudieron ver o no se dan cuenta. Y creo que es la parte en la que aporta mucho más. Es una perspectiva bastante realista, pero a la vez muy humana de su parte. Otra aportación que hace Rojas es hablar sobre la literatura indígena desde una nueva perspectiva. Si recordamos tiempo atrás, los autores de México del siglo XIX se refieren a ellos ya sea como un paisaje, nada más, parte del paisaje, como el buen salvaje, como una integración a la sociedad en donde tenían que dejar su parte indígena atrás, o por supuesto al indio salvaje, tal cual, primitivo. Rojas tampoco reivindica al ámbito indígena como lo hace Altamirano en El Zarco, sino que muestra tal cual es la sociedad indígena, estas poblaciones étnicas que están fuera de la ciudad. Muestra sus defectos, muestra sus virtudes, muestra varios perfiles de personas inteligentes, malas, buenas, amorosas. Muestra de todos los perfiles como los hombres hay en la tierra, entonces logra que muchas personas se identifiquen y logra alcanzar lazos más amplios hacia otros continentes o hacia otras personas. Entonces yo creo que eso es lo que hace un poquito universal a su literatura narrativa. Esos lazos que identifican más que nada y que igualan de alguna manera esta humanidad en general con el mundo. El vínculo a lo universal, a través de unos rasgos comunes humanos, como esbozo de una parte del total de una sociedad, hace a Rojas que le permite la capacidad de enlazar a otros para que se identifiquen con los personajes y sobre todo con los grupos sociales que se creían ajenos o inferiores a la civilización. También hace la conciencia social sobre la problemática que envolvían a estos grupos sociales en específico y en general. La actualización de la definición de la narrativa histórica y contemporánea en México, como muestra su ensayo publicado en 1951 por La Ruta del Cuento Mexicano, entre otros ensayos, nos hace ver un panorama sobre lo que era la narrativa en ese momento, lo que ellos consideraban como narrativa y sobre todo la narrativa mexicana. En cuanto al aporte universal, da a conocer una nueva perspectiva sobre la riqueza e identidad de México, con esos grupos sociales que no se habían visto antes, o no al menos con la perspectiva de Rojas, y siento que lo completa mucho con una identidad universal por la identificación humana, los rasgos humanos más que nada. Y me gustó mucho Rojas y sobre todo sus cuentos y las películas que hicieron sobre sus obras. Fue muy amena la lectura porque son cuentos breves, entonces yo se los recomiendo mucho y espero que también les guste. Gracias.